para que ustedes después tengan acceso a la grabación, si quieren compartirla con alguien o si quieren volverla a escuchar. Les rogamos por favor tener sus micrófonos y cámaras apagadas, ¿verdad? Para mejor conectividad y no distraer a las expositoras. Si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat y también vamos a pasar un forms, ¿verdad? Para que puedan completarlo y que sea la lista de asistencia y ahí es donde les vamos a hacer llegar la grabación y cualquier otra información adicional. Para presentarles a las expositoras del día de hoy, primero tenemos a la ingeniera Marianela Gamboa. Ella es ingeniera agropecuaria administrativa con énfasis en administración de empresas agroindustriales y también es máster en educación técnica del TEC. Es docente, investigadora y extensionista de la Escuela de Agronegocios del TEC y tiene experiencia en la gestión de los agronegocios, procesamiento de productos de valor agregado agroindustrial, reducción de pérdida y desperdicio de alimentos y muchas otras más. Y ella es miembro de la Red Costarricense para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Y también vamos a tener la exposición de la ingeniera Laura Brenes Peralta. Ella es ingeniera en agronegocios y máster en gerencia y gestión ambiental. Actualmente labora como profesora e investigadora también para la Escuela de Agronegocios del TEC y entre muchos otros investiga temas relacionados con sistemas alimenticios, sostenibles, pensamiento de ciclo de vida, gestión integral de residuos, aprovechamiento de biomasa y coordina junto con otros colegas del TEC la Red Costarricense para la Disminución de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que ellas les van a comentar también un poquitito. Todo eso también está en el marco de que el próximo 29 de septiembre se celebra, ¿verdad? Es una fecha donde se busca concientizar sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Entonces, también ellas también ahorita nos pueden contar un poquitito sobre esta fecha. Y vamos a ver. Ahí ya Marianela es coanfitrión. Ya sean bienvenidas. Muchas gracias a Marianela y a Laura por acompañarnos hoy. Y ya tienen los permisos para poder proyectar. Muchas gracias, Andrea, y saludos a todas y todas quienes están uniendo a esta sesión. Es un gusto para nosotras estar con ustedes hoy en esta mañana y dar continuidad, ¿verdad?, a un tema que desde el TEC hemos venido tratando ya desde hace un tiempo, que nuestro país también viene trabajando y que nos queda todavía muchísimo trabajo más por hacer. Así que yo voy a iniciar la presentación. Marianela es la que va a traer realmente como todos los consejos que estoy segurísima que son los que más les va a interesar. Así que nada más esperaría, mientras Marianela carga la presentación, poder entonces empezar como para ir guiando mejor la conversación y los materiales que traemos para hoy. Así que, bueno, arrancando, ¿verdad? Justamente estamos en este contexto y como decía Andrea, este mes, el 29 de septiembre, casualmente es el Día Internacional para la Concienciación contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Así que esta actividad de hoy, de una vez, ¿verdad? Nos abre las puertas, es como el preámbulo para arrancar con estas jornadas que vamos a tener durante este mes desde la red. Y estaríamos entonces viendo como parte de la agenda de nuestra presentación de hoy, que está en la próxima diapositiva, básicamente, ¿verdad? Dos grandes aspectos. Uno, entraríamos un poco más a lo que es un poco el concepto, ¿verdad? ¿Qué es esto del desperdicio de alimentos? ¿Por qué es importante hablar de este asunto? Y después, sobre la prevención propiamente de ese desperdicio de alimentos en el hogar, o sea, qué cosas en concreto se pueden ir haciendo. Así que, para arrancar de una vez, ¿verdad? ¿Por qué hablar de esto si pasamos a la próxima diapositiva? Me gustaría que viéramos esta imagen. Tal vez quienes hayan estado ya con nosotros en otra charla, pues ha visto que hemos iniciado así, pero el asunto es que creo que todos de alguna forma hemos sido partícipes de una escena como esta, ¿verdad? El alimento es algo importantísimo en nuestra vida. Socialmente, ¿verdad? Nos relacionamos mucho alrededor de la comida porque hay una festividad, porque hay un cumpleaños, hay una reunión, incluso, ¿verdad? Algo que comentar. Acostumbramos a que digamos, ¿verdad? Bueno, vamos por un cafecito y conversamos con eso. O incluso hasta en momentos no tan agradables, ¿verdad? La comida como que siempre está presente por un tema obvio, biológico, pero también por un tema social. Sin embargo, como vamos a ver en la próxima diapositiva, después de que pasan algunos de estos momentos, que más bien la hemos pasado bien y qué sé yo, nos encontramos con escenas como estas, ¿verdad? Después de que terminó la actividad, empezamos a recoger todos los residuos que hay en los platos y vemos que potencialmente a lo mejor de
5 platos servidos a la hora del almuerzo en la familia, casi que hacemos un nuevo plato con todos los residuos que quedaron en ellas. O si vamos a ver el basurero de la casa, ya sea después de una actividad o no sé si a alguno le ha pasado, ¿verdad? Antes de ir a hacer las compras del fin de semana, uno empieza a sacar todo lo que estaba ahí en el refri y termina también viéndose así un basurero en casa. Porque teníamos cosas que habíamos comprado que tal vez ni sabíamos cómo íbamos a preparar, se les pasó la fecha de vencimiento o simplemente después las probamos y tal vez no nos gustaban mucho, no sabíamos cómo aprovecharlas y bueno, terminan descartándose. Veríamos en la próxima diapositiva, de hecho, que independientemente de cuál sea esa razón, lamentablemente, así es como se ven los centros de acopio de residuos de nuestras municipalidades. Esta es una imagen de un centro de reciclaje de una municipalidad en nuestro país, de hecho en una municipalidad de la provincia de Cartago, que bueno, dichosamente ya está haciendo separación de residuos, recoge la fracción orgánica y están haciendo un proceso de compostaje. Pero decía ahora que lastimosamente así es como se ve, porque si empezamos a detallar en la imagen, aunque no es para nada agradable, nos encontramos todavía partes, ¿verdad? O unidades ahí de producto que uno dice, qué raro, ¿por qué terminaron botándose, verdad? Porque en la cocina de una casa eso terminó en el basurero y terminó siendo recolectado por el servicio de residuos del cantón. Y ahí vemos, ¿verdad? Unos chayotes, por ahí se ve un culantro, hay unas partes tal vez que uno dice, bueno, unas estopas de naranja, posiblemente, ¿verdad? Ya se hizo el jugo de naranja y se descartó esa parte que consideraríamos no comestible. Aún así, dentro de un concepto más de energía circular y demás, perfectamente podrían estarse aprovechando algunas de esas porciones, a veces incluso en alimento todavía, y si no, pues bueno, finalmente entran a esta corriente de reciclaje o de recuperación para que podamos tener, por ejemplo, un abono orgánico después que va a servir para producir más alimentos. Sin embargo, este es un caso excepcional, ¿verdad? Lamentablemente lo que más vemos es el relleno sanitario con todos los residuos revueltos, donde podríamos estar todavía teniendo producto que de alguna u otra manera se pudo haber aprovechado. Esto lo que nos lleva es al concepto justamente de pérdida y desperdicio de alimentos, que en general lo que quiere decir es que se da un descarte de esa parte de la comida por alguna u otra razón en las diferentes fases de la cadena de suministro, y por eso tiene como esas dos palabras que suenan casi como sinónimos, pero no son exactamente lo mismo. Por un lado vamos a tener pérdida de alimentos, que es ese descarte de alimento que se da en las primeras fases de las cadenas de suministro, ¿verdad? Que quiere decir que es lo que pasa, por ejemplo, al nivel de la cosecha en una finca, cuando va en el transporte, pensemos, ¿verdad? Qué sé yo, en que se cierra una carretera y ahí va producto que a lo mejor es muy perecedero y se empieza a poner malo, o producto que a lo mejor cuando ya llegó a la parte de procesamiento ya no se podía utilizar porque estaba sobremadurado, etcétera. Por el contrario, bueno, además aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Tal vez algunos de los que estamos en la sesión de hoy diríamos, bueno, pero yo no tengo mucha responsabilidad sobre lo que pase a nivel de una carretera, ¿verdad? O de una industria. Ok, ahí debemos pensar en soluciones un poco más del sistema, ¿verdad? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con la legislación? ¿Qué pasa con los profesionales que están ejerciendo, incluso, ¿verdad? En las fincas, en la industria, en el comercio. Pero caemos a la otra definición, que es el desperdicio, y aquí sí tenemos muchísimo que ver todos y cada uno de los que estamos en esta sesión y en nuestras casas, y ojalá que llevemos el mensaje también afuera. El desperdicio de alimentos se da en las últimas fases de la cadena, o sea, en el momento en el que compramos, por ejemplo, en la feria del agricultor, en el supermercado, en los restaurantes o los servicios de alimentación, como por ejemplo el mismo comedor de nuestras universidades o de nuestros lugares de trabajo, y también tiene que ver con lo que pasa a nivel de nuestro hogar. Y aquí las razones ya a veces no son tanto, ¿verdad? De sistema, de carreteras, de tecnología, de infraestructura, sino que muchas son de decisión, ¿verdad? Entonces, quiero que notemos acá, a fin de cuentas, que la responsabilidad es compartida. Y el mensaje que quisiera dejar, sobre todo en esta parte, es que no busquemos también como quién es el terrible culpable de esta pérdida, sino qué es lo que podemos estar buscando de solución dentro de lo que es mi responsabilidad y cómo puedo permear para que otros actores que están alrededor mío pues también tomen responsabilidad sobre estas acciones.
Adelantamos un poquito entonces y hablemos un poco de los datos que conocemos hoy día sobre el desperdicio de alimentos e incluso los efectos que esto está teniendo. Recientemente, en el 2021, el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente hizo una primera estimación del índice de desperdicio de alimentos global y lo que se nos dice es que prácticamente en el mundo estamos desperdiciando 121 kilogramos de alimento por persona por año. O sea, cada uno de nosotros potencialmente está botando cerca de 120 kilos de comida al año, sea que lo dejamos en el restaurante o que lo botamos en la casa y se va a comportar de forma diferente, ¿verdad? A lo largo de esta cadena de suministro que venimos hablando, de acuerdo al tipo de alimento que sea también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las frutas y vegetales tienden a desperdiciarse o a perderse casi en un 45%, casi en la mitad, ¿verdad? Aquí los invito a que piensen cuando han tenido frutas y vegetales en casa, ¿verdad? ¿Y qué tanto se pierde eso? Lamentablemente, ¿verdad? Son productos muy perecederos, a veces no los sabemos manejar bien y por ahí van a andar muchos de los consejos que Marianela nos va a dar, pero, ¿verdad? Este tipo de productos se nos madura muy rápido, las hojas se nos deterioran pronto, no sé, compramos una mano de bananos cuando solo somos 2 personas en casa y mentira que nos íbamos a comer toda esa cantidad de fruta en una semana, entonces se nos sobremaduraron y a veces no sabemos qué hacer con ellos y terminan botándose. Otros productos, tal vez porque ya, ¿verdad? Nuestro sistema también los tiene un poquito más procesados, como los lácteos se pierden en un 20%, ¿verdad? La leche es altamente perecedera, pero también en la historia de la humanidad hemos aprendido a aprovechar la natilla, la mantequilla, los helados, los quesos que nos pueden durar, depende del tipo de queso que sea, nos duran mucho más tiempo. Entonces, ahí, ¿verdad? La pérdida se comporta un poquito diferente, pero siguen sumando a esa cantidad de alimentos descartados. ¿Qué efectos tienen estas pérdidas y este desperdicio de alimentos? Básicamente podemos verlo en los 3 niveles de la sostenibilidad. Podemos tener efectos a nivel del medio ambiente, efectos a nivel de economía y en general efectos a nivel de sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no es extraño pensar que todos estos productos orgánicos que mandamos a un relleno sanitario terminan emitiendo, por ejemplo, gases de efecto invernadero, terminan atrayendo moscas, cucarachas, vectores de enfermedades, etcétera. Entonces ahí tenemos una repercusión ambiental clarísima. Pero también desperdiciar alimentos significa desperdiciar recursos productivos y recursos naturales. Solo para ponerles un ejemplo, si vemos ahí en un próximo clic de la porfa, vemos, por ejemplo, la huella, ¿verdad? O el consumo de agua que se necesita para producir alguno de estos alimentos. Pongo solo 2 ejemplos. Incluso para que veamos que a veces no es hasta tan drástico, ¿verdad? Como decir que solo porque es producto de origen animal es terriblemente contaminante o desperdicia recursos más que otro. Vean que un jugo de naranja, igual si somos irresponsables en la forma en la que tratamos el alimento y lo terminamos botando, también desperdicia una cantidad de agua que se necesitó para regar el cultivo, para hacer el proceso industrial, para lavar esa fruta, para llevarlo a casa y consumirlo. Entonces, cuando estamos botando, qué sé yo, pongo el ejemplo, a veces uno quiere hacerse un huevo frito en la mañana y se le olvidó, ¿verdad? Quitarlo del sartén a tiempo y ya no está tiernito como se lo quería comer y resulta que se le puso ya la yema dura y usted dice, ay, no me quiero comer ese huevo, lo voy a botar porque ya no lo quería así. Bueno, esa decisión implica botar prácticamente 170 litros de agua que estuvo también detrás de todo el proceso productivo. Así que repito, no es como solo para decir las cosas malas, sino para que en conjunto busquemos soluciones. Bueno, si el huevito se nos pasó de cocción, veamos qué otra opción podemos tener para aprovecharlo. Por supuesto, si seguimos con los ejemplos, desperdiciar alimentos significa desperdiciar dinero también. Pueden ser pérdidas económicas para el productor, pero también para nosotros como consumidor, ¿verdad? Pensemos cuánto de nuestro ingreso familiar está destinado a la compra de comida y si le aplicamos esa estadística global de 1/3 de los alimentos perdidos, quiere decir que 1/3 de lo que uno está gastando en compra de comida está terminando en el basurero. Hoy día, ¿verdad? En la forma en la que nos encontramos, definitivamente gastar ese dinero pues tiene una repercusión social importante en seguridad alimentaria y en nuestra economía familiar. Viendo todos esos efectos es que el tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos quedó consignado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 de Desarrollo
con el objetivo justamente de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. Y por lo tanto, ahora que veíamos esos efectos, si trabajamos sobre reducir ese desperdicio, pues estamos también tratando de colaborar un poco en reducir de alguna forma la pobreza, el hambre, porque hay formas en las que también podemos decir, bueno, estos alimentos que no voy a consumir y que están completamente inocuos los puedo donar, los puedo redireccionar, puedo permitir también, ¿verdad?, generar acciones positivas por el clima e incluso la protección de flora y fauna acuáticas. Esto es como el panorama global. ¿Qué hacemos en Costa Rica? Bueno, desde el 2014 opera en nuestro país la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que es liderada por el TEC, y nos hacemos acompañar de un montón de socios como estos que vemos acá. Vamos por cerca de 30 miembros que tienen que ver con organizaciones del sector público, privado, academia de educación, organismos internacionales y la misma ciudadanía que muchas veces puede generar opciones, alternativas o ideas para empezar a trabajar al respecto. Ya empezando a hablar un poquito entonces de cómo priorizar, de cómo actuar ante este problema, veamos la próxima diapositiva donde encontramos esta imagen que nos habla de las acciones que serían prioritarias o preferidas cuando queremos hablar de reducir el desperdicio de alimentos. Y vamos en este orden. Lo primero que siempre vamos a tratar de hacer es prevenir el desperdicio. ¿Cómo puedo prevenir que se me den las pérdidas en casa? Bueno, aparte de anotar los consejos que Nela seguro nos va a dar, ¿verdad? De cómo manipular el alimento y demás, pensemos, por ejemplo, también en cómo planificar mejor y ella nos va a hablar un poquito de esto. Si ya sabemos, ¿verdad? Nos hemos empezado a ver que, ¿verdad? Estamos botando comida, tenemos varias semanas que el basurero se nos llena, empecemos a ver qué es lo que está pasando para que esa cantidad ahora sí busquemos disminuirla. ¿Qué se puede hacer en estos casos cuando ya tenemos un producto que está casi a punto de desperdiciarse? Bueno, vamos al segundo orden de esta diapositiva. Aprovechemos los alimentos, ¿verdad? Busquemos recetas innovadoras. En internet hay un montón de opciones. Podemos rescatar también las recetas, ¿verdad? Que son propias hasta de nuestra tradición costarricense. Podemos donar, ¿verdad? Los alimentos o compartir. Incluso a veces, ¿verdad? Uno dice, bueno, pero ¿a dónde voy y dejo la comida? ¿Qué tal si simplemente alrededor nuestro, en casa, en la escuela, en la U, en el trabajo, decimos, cociné un montón de berenjenas porque compré muchas este fin de semana, voy a llevar para compartir con la gente del trabajo. Así potencialmente podemos reducir el desperdicio. Otras opciones, tal vez en otros esquemas, ¿verdad? Si estamos más en una zona rural, donde, por ejemplo, uno puede tener gallinas en el patio, animales, etcétera, se pueden aprovechar para alimentación animal y si no, pues ya hay iniciativas que están surgiendo tal vez en escala un poquito mayor. Lo otro es compostar, ¿verdad? Esos residuos que nos quedan de la cocina los podemos meter a una cajita compostadora en casa y después sacar un abono que sirve para el jardín o para una huerta casera. Si hago aquí la observación de que idealmente, si estuviéramos realmente previniendo el desperdicio de alimentos, llegaría el día en el que seguro ni siquiera tendríamos que pensar en cómo tener una caja de composto. Sin embargo, bueno, sabemos que van a haber productos que tal vez no son comestibles o que no sabemos cómo utilizarlos aún y la mejor forma, en lugar de mandarlos a un relleno sanitario, debiera ser a través del compostaje. Y bueno, hay otras formas que ya son más, ¿verdad? A nivel de municipalidad, como la obtención de energía y finalmente, pues la disposición final del residuo. Así que casi para ir concluyendo esta parte introductoria, nada más quería dejar como grandes ideas y que se van a ir profundizando después en la presentación. Empezar por cuidar siempre la inocuidad, la higiene en el proceso de manipulación del alimento es importantísimo, ¿verdad? Lavarnos las manos, lavar bien los utensilios nos evita que se nos contaminen los productos y que se nos vayan a deteriorar más rápido. Incluso, ¿verdad? Tener en orden la refrigeradora y evitar esa contaminación cruzada nos puede ayudar a evitar el desperdicio. Perdón. Encontrarle la belleza a todos los alimentos. Aquí no sé si logran ver esa imagen a la izquierda de una zanahoria con unas formas curiosísimas. Realmente, la naturaleza nos da formas diferentes, así que todos los alimentos se pueden aprovechar siempre que estén en buen estado. En la próxima diapositiva. Nela, la próxima, por favor. Ideas nada más como para dejar aquí la inquietud de que podemos empezar a buscar en más fuentes, en internet, en libros, con profesionales,
llevar clases de cocina, etcétera. Siempre podemos encontrar formas de cómo aprovechar los alimentos. Un ejemplo, así que creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Cómo manejar el pan, por decir algo. Entonces, aquí esta organización, ¿verdad? De Unión Europea nos habla un poco de cuáles como las etapas de la frescura del pan, ¿verdad? En el día 1 es cuando está como más suavecito, en el día 2 ya se puede más bien tajadear, funciona mejor, en el día 3 ya sirve más como para hacer unas tostadas francesas, en el día 5 puede servir hasta para hacer crutones para la ensalada, porque él va perdiendo frescura, pero no quiere decir que está perdiendo las cualidades por las que habíamos comprado ese pan. Así que hay diferentes ideas, ¿verdad? Guardarlo adecuadamente, cuidar la temperatura, más bien ver la temperatura y humedad para que no se le haga moho. En algunos momentos se puede hasta considerar congelar el pan y va a ser completamente utilizable. Y prácticamente ya para ir cerrando en la próxima diapositiva, entonces también queda como ese mensaje, siempre siguiendo con la idea del pan, de que, bueno, pues uno puede hacer una tostada en lugar de no desperdiciar un pan que tal vez está un poquito añejito ahí, pero que sigue estando, ¿verdad? Sin ninguna contaminación y sin ningún problema de aprovechamiento. En síntesis, para cerrar con esta sección, el mensaje, y que lo hemos visto en campañas que ya países latinoamericanos también han venido lanzando, es valoremos los alimentos, ¿verdad? Pensemos en cómo planificar las comidas, cómo organizarnos, cómo aprovechar e incluso cómo hasta quitarnos esa vergüenza de llevarnos parte del alimento que tal vez no nos consumimos en un restaurante y se puede aprovechar en casa después. Cierro esta parte introductoria y las dejo con mi compañera Marianela Gamboa, quien nos va a hablar un poco más sobre, ahora sí, consejos prácticos sobre cómo seguir avanzando en este tema de la prevención del desperdicio. Muchas gracias por la atención y saludos, Nela. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Fuerte y claro. Sí, se les escucha muy Gracias, bien. gracias. Bueno, buenos días. En el caso, quiero hacer una advertencia, es que yo estoy en mi casa y si pasa una moto así de esas o la gente que vende huevos, voy a quitar el audio para que no se les dé risa. Porque ya me pasó en una conferencia. Vamos a ver, nosotros, ¿qué podemos y qué grandes acciones podemos realizar para prevenir el desperdicio de alimentos ya en nuestro hogar? O sea, nosotros vamos a ir a comprar, tal vez a veces no tenemos incidencia en la cadena productiva, pero sí podemos tener incidencia en lo que hacemos desde nuestra casa. Entonces, porque a veces no se quiere pasar. Vamos a ver, y podemos hacer una serie de grandes acciones nuestras, por eso lo pongo entre paréntesis y lo subrayo, ¿verdad? Para evitar estas pérdidas. Bueno, grandes temáticas, inventarios, ajá, y eso implica cómo organizar a la cena, revisión de refrigeradores, y ya vamos a ver un poquitito más en detalle cada una de estas cosas. Planificar nuestras compras, hacer compras conscientes, eso es importantísimo. Usos y vencimientos, frutas y vegetales feos, a veces, o producto más pequeñito que incluso hasta nos lo pueden vender con menor costo, pero que es perfectamente consumible. Buscar menús y recetas diferenciadas, y aquí yo les dejo incluso links para que ustedes revisen diferentes formas de recetas a nivel de Costa Rica. Y obviamente la parte de almacenamiento que tenemos que tener una higienización y también cómo vamos a almacenar las cosas según los productos con los que estamos trabajando, porque no es que se nos ocurra, ¿verdad? Meterlos todos así apuñados a la refri, así no funciona, para poderlo tener de la mejor manera. Vamos a ver cómo quito. Ay, no puedo quitar esto. Permítame un segundo, ya. Vamos a ver, inventarios. ¿Qué es lo que tenemos en inventarios? Bueno, a veces uno abre la alacena y uno dice, santísima, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué podemos ver o qué estamos viendo a nivel de nosotros?
bueno, es importantísimo llevar un orden en la alacena. Ajá. Esto nos va a ayudar a evitar plagas. Nosotros en nuestro país tenemos un clima ideal para muchas plagas. Tenemos unos gusanitos que se comen, por ejemplo, el maní, los granos, se le meten al arroz. Esos gusanitos también nos dañan las lentejas, los frijoles, los macarrones, las galletas, y uno no sabe, pero son maravillosamente cargas para entrar a cualquier lado y romper cualquier empaque. Entonces, realmente cada cierto tiempo nosotros tenemos que ordenar la alacena, porque no todos, no todo el mundo piensa o acomoda las cosas igual que uno. Dígame si no es cierto. Es importante limpiar las alacenas mínimo una vez al mes. Otro detalle importante, acomodemos las cosas por orden de vencimiento. Vean, muchas veces uno llega y acomoda todo y resulta que cuando te das cuenta, las latas que habías puesto ahí, ya se te vencieron y eso tuvo que haber pasado años, ¿verdad? Por lo general. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener ese cuidado de ponerlas por orden de vencimiento. Lo más viejito va atrás. O sea, lo que dura más tiempo en vencerse es lo que ponemos atrás, y las cosas que ya casi se van a vencer, las ponemos adelante. Y otro aspecto importante es que las refrigeradoras y los congeladores son parte de nuestro sistema de almacenado. Nosotros no podemos dejar las cosas sin limpiar, sin acomodar dentro de los refris y los congeladores. Es importante que tengamos las cosas a la vista y que podamos tratar de poder ver las cosas lo mejor posible para tener certeza de lo que tenemos y lo que no tenemos. Incluso estar revisando los productos. Muchas veces los productos se dañan. Alguien que lo dejó mal acomodado, porque en la casa la mayoría de nosotros pues vivimos en familia, y en la familia todo el mundo saca o pone cosas mal o tapa mal o usa una cuchara sucia para sacar un producto. Tenemos que estarlo revisando. Importantísimo dentro de la refri, dentro de los congeladores, utilizar las cosas empacadas, pero ya más adelantito vamos a hablar un poquitito más detalladamente de cada uno de esos. Ahora, ¿cómo planificamos las compras? Bueno, tenemos que ser conscientes. Si somos dos, así como Laura me quitó un montón de ejemplos, sí, pero si somos dos en la casa, yo no voy a comprar 3 sandías. O sea, es imposible comerse eso, ¿verdad? A menos que vayamos a congelarlas. Entonces, es importante tener una claridad de qué se necesita, cómo se necesita, el grado de madurez en el cual se necesita, y poder hacer durante la semana o quincena las cosas que nos queden de la mejor manera. ¿Podemos planear las compras? Bueno, depende. Depende de nuestro tiempo, del tiempo de nuestra pareja, de las cosas que gastemos, de cómo las gastemos. Hay cosas que se pueden comprar semanalmente, hay cosas que se pueden comprar quincenalmente, o incluso hay cosas que se compran a nivel mensual. Ajá. Por darles un ejemplo, hay cosas que se pueden comprar por mes. Les doy ejemplos muy claros: arroz, frijoles, macarrones, latas, productos que nosotros sepamos que no se nos van a dañar dentro de nuestro sistema de almacenamiento, y también comprar la cantidad que se gasta en ese tiempo. Si yo tengo un sistema de almacenamiento de cierto tamaño, no voy a comprar 3 bolsas de arroz de 10 kilos cada una, o de las sacas esas que tienen maniguetita de arroz para tenerlos ahí, y resulta que por A por B se les metió polilla y hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, compremos lo que vamos a gastar. Ajá. Una de las formas
puede ser una idea de menú semanal. Les doy un ejemplo clarísimo. Aquí yo puse un posible menú semanal. Quiero aclarar, esto lo hice yo, lo hice recordándome más o menos lo que me había explicado la nutricionista. Yo no soy nutricionista, pero traté de hacer una cuestión más o menos organizada de lo que queremos. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí en el almuerzo de martes yo puse picadillo de vainica con zanahoria. Ajá. Tal vez no todos tengamos el menú tan detallado, tal vez todos podamos hacer, mira, qué ganas de comer chuletas hoy, o qué ganas de comer pollo, o qué ganas de comer pescado o atún. Cualquier cosa que nosotros querramos consumir, ok, veámoslo como si vamos a ir a comprar sábado o si vamos a ir a comprar domingo. Mira, lo que ganas, hace días que no como vainicas. Ah, puedo comprar 1 kilito de vainicas, somos 2. Entonces, el martes hago picadillo de vainica con zanahoria, pero las cocino de una vez todas las vainicas. Y guardo en el refrigerador, en un recipiente, las vainiquitas ya cocinadas para hacer al día siguiente, miércoles, los barbudos al horno. Ajá. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer cosas y prepararme para los días siguientes. Al menos yo trato de ser muy organizada porque nosotros, si estoy donde mi mamá, somos un montón, pero si estoy con mi marido en la casa, de ahí, tengo que cocinar poquito, ¿verdad? No puedo cocinar para un montón. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede hacer las cosas o tratar de hacerlas en una forma estructurada para poder durante la semana buscar y consumir las cosas que tenemos realizadas, ¿verdad? Ya adelantaditas. Aquí les tengo estas recetas, yo les puse los links y todos tienen los libros estos que se ven aquí abajo, estos aquí, ¿verdad? Cocina tradicional costarricense, 1, 2, 3, 4, creo que son 7, no, son 8 libros. Pero en este están, y en este de la Biblioteca Digital del Ministerio de Cultura y Juventud también están. Ahorita al puro final, si quieren, entramos a los links para que los vean. En el caso de estos libros, son una investigación lindísima que hicieron hace varios años y que tienen total vigencia. Estos libros hicieron concursos a nivel de las municipalidades de cada uno de los cantones. De ahí los concursos subieron a la cabecera principal de cada cantón, la gente que ganó, y de ahí hubo unos ganadores que son las recetas que se publicaron. Entonces hay de todo el país, de la zona sur, de la zona del Caribe, hay de Cartago. Yo no les puedo explicar la belleza, el de Cartago, que solo ajiaco tiene como 9 recetas diferentes. Hay bebidas, platos principales, hay arroces, hay panificados, hay postres y vale la pena revisarlos porque son nuestra propia identidad. También en este último de la Biblioteca Digital del Ministerio de Cultura y Juventud, hay un montón de comidas tradicionales particulares de ciertas zonas. Hay cosas de Sarapiquí, hay cosas de Nicoya. Ahí yo puse el ejemplo del de Nicoya. Pero ahora más tardito, pues en un ratito lo podemos ver porque yo lo abro para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos con ese montón de recetas? Y voy a poner un ejemplo de lo más sencillo. Qué rico comer oye carne. Qué rico comer sopa de pollo, qué rico comer un arroz con pollo, ok. Entonces yo me preparo para que un día de estos, uno de los días, yo poder tener las verduritas para hacer la olla de carne, las verduritas para hacer la sopa de pollo o las verduritas para hacer el arroz con pollo. Pero también al momento de yo hacer las compras, tengo que revisar esas etiquetas de vencimiento. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos permiten a nosotros saber si podemos utilizar o no utilizar un producto.
Ajá. Hay momentos cuando tenemos productos lácteos, panificados, galletas, carnes, embutidos empacados. Muchas veces, y hay que tener cuidado con estas ofertas que nos dan, ¿verdad? Que pague 2 y lleve 3, pero son cosas que se vencen en cuestión de 3, 4 días a veces. Un día esto me hizo una gracia porque estábamos en un supermercado de estas cadenas nacionales que hay y decía que un cereal costaba 1,000 colones la caja. Y, y lo revisamos y se vence, eso fue como el sábado, y se vence esta semana que viene, el 30 se vence el cereal. Entonces, imagínense lo que es de ahí. Uno tiene que planificar, bueno, si tengo cereal, no puedo llevar ese, ¿para qué? Se me va a vencer. ¿Cuánto tiempo duró guardado ese cereal para que no se lo comieran, verdad? Entonces uno empieza a darle vueltas a eso y obviamente ojalá que logren donarlo si es que no lo lograron comercializar. Ahora, opciones de uso de producto a veces son cosas que nosotros no tenemos certeza. Hay cosas que a veces no compramos porque no sabemos cómo se usan y puede ser un ingrediente vacilón para nuestras recetas y nuestras actividades diarias. Entonces, hay que buscar y ver, mira, este producto está interesante, tal vez me sirva a mí para una recetica. Podemos comprar frutas de temporada que además son más baratas. Podemos comprar alimentos feos, que son estos alimentos torciditos que rayados van a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Y visitar ferias del agricultor, importantísimo. El producto es más fresco, el producto tiene una excelente calidad. Y en especial, pues por lo general ahí el producto que te llega no es un producto que esté dañado ni nada de eso, que ha durado días en una bodega. Casi siempre son productos muy rápidos, ¿verdad? Vienen del campo, directamente. Vean, darles los ejemplos de frutas de temporada. Aquí podemos ver, ahorita estamos con época de rambután, ¿verdad? Pitaya también, mango, sandía. A veces, uno en este país tenemos la ventaja maravillosa de que tenemos papaya, piña, banano, naranjas prácticamente todo el año. Entonces, nosotros cambiamos de fruta como cambiar de mes, ¿verdad? Ahorita hay rambután, ahorita hay pitaya, ya no hay casi nada de mango, pero sí tenemos esas opciones de poder consumir alimento fresco. Por eso es que no tenemos tantísimos procesos de valor agregado porque cambiamos de fruta como cambiamos de mes, más o menos. Entonces, utilicemos esa ventaja que tenemos. Compremos esas frutas y mira, esta semana voy a comprar pitaya y hago fresco y la pongo en meriendas y consumo el kilito de pitaya que compré. Importantísimo lo que hablábamos de la fecha de vencimiento. Los alimentos feos, vean, esto que ustedes ven aquí a mano izquierda es un queque de zanahoria hecho con zanahorias feas. Feas digo en la parte estética. La zanahoria estaba perfectamente consumible. ¿Qué pasa? Una zanahoria de 2 patas, vamos a durar un poquitito más pelándola, pero el resto rayada va a ser exactamente lo mismo que una zanahoria perfecta. Quiero aclarar que alimentos feos, un alimento que no tiene la forma ideal, como este que vemos aquí, ¿verdad? Pero que es perfectamente consumible, nosotros los podemos utilizar, que no es lo mismo un alimento ya dañado, con moho, con pudriciones, que ya entró en un proceso distinto, ¿verdad? Muchas veces, me acuerdo una vez, y seguro a Laura le va a dar risa cuando diga esto, una vez estábamos trabajando con tomate y me llegaron los señores de tomate y me trajeron una bolsa de tomates majados, totalmente majados, ¿verdad? Y me dicen, aquí le traje tomate salsa para que usted haga alguito. Y yo, ya eso, ya yo no lo puedo trabajar, por más que yo quiera. Ya es un producto que se te va a dañar porque ya viene majado, ya empezó su proceso de daño más fuerte. Entonces, ya es algo que nosotros no podemos trabajar y que no se recomienda formalmente hacerlo, que no es lo mismo que un alimento feo, ¿verdad?
Ahora, cuando nosotros llegamos a la casa y ya compramos, ya hicimos un menú primero, obviamente primero revisamos las alacenas, espérenme que me estoy devolviendo mal. Reviso las alacenas, veo que quiero comer, hago un menú o digo, mira, en esta semana quiero comer ayer carne, la sopa de pollo que dije, el arroz con pollo, pero tengo que llegar a higienizar. Cuando nosotros empezamos a trabajar esto, la gente nos decía que le echaba un chorrito de cloro, ¿verdad? Pero un chorrito pueden durar media hora con la chunche cloro así, ¿verdad? O pueden hacer esto. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, buscamos cómo sugerirle a la gente la mejor forma de trabajar. Entonces, vean, y uno no tiene que echar cantidades enormes, ¿verdad? Si nosotros queremos limpiar y desinfectar verduras, 4.3 mililitros de cloro por litro. Eso quiere decir que yo me compro una jeringuita, mido esos 4.3 mililitros y lo echo en un litro de agua. Ajá. Si quiero limpiar superficies de uso con alimentos, con la misma jeringuita, mido 6 mililitros, ¿verdad? Y con eso ya hago una desinfección adecuada. Si ya usted quiere hacer una disolución más fuerte, más pesadita, para poder hacer eso, pues con unos 29 mililitros de cloro, ¿verdad? Ese es el cloro que venden comerciales, más normal. Usted lo mide los 29 mililitros por litro de agua y con eso te sirve para manijas, para pisos, pero no para verduras crudas ni para superficies con alimentos. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque el cloro te puede hacer una contaminación cruzada química y a nosotros no nos sirve. A usted no le sirve comerse una ensalada que le sepa cloro. Y tampoco es que nosotros vamos a dejar las hojitas de lechuga 45 minutos metidas dentro de la disolución con cloro, ¿verdad? Es unos minutitos, usted lo mete, lo saca, lo escurre y listo, ¿verdad? Una vez que estén limpias, no es que vamos a meter todas las cosas llenas de tierra ahí. Entonces, importante, higienizar todos los vegetales que se puedan mojar al momento de llegar a la casa. Hay cosas que no es bueno mojarlas. Ajá. ¿Por qué? Porque se dañan más rápido. Mojen ustedes una fresa. Es simple y sencillamente usted le está metiendo problemas a lo que ya es sumamente delicado. Entonces, es importante tratar de tener claro este tipo de cosas. Ajá. Las disoluciones recomendadas, usted mete los productos en la disolución unos minutitos y listo. Y por favor, todo se guarda lo más seco posible. Por eso ponemos el ejemplo de estos escurridores que son como una centrífuga para escurrir varias cosas y poder asegurarnos de que tengan la menor cantidad de agua. Nosotros tenemos que lavar también las áreas en las que estamos, picar tablas de picar y cuchillos, ¿verdad? Es importante que tengamos tablas, tal vez no tener 45 tablas, pero sí tener tablas como para carnes y tablas como para vegetales crudos, porque la contaminación cruzada es un gran problema y nosotros no podemos jugarnos el chance en la casa, ¿verdad? Pues obviamente cada vez más es importante el lavado de manos constante y el protocolo de desinfección. Si uno va a picar pollo crudo, ok, lavas la tablita, lavas el cuchillo, lavas el área y continúas, una vez que lava y desinfecta todo, continúa haciendo la preparación, pero sí trate de lavar siempre que utiliza pollo o pescado para que no se le, o carne cruda para que no se le dañe sus productos complementarios a la alimentación. Tenemos unas cuestiones de almacenamiento. Para un almacenamiento adecuado, es importante que nosotros tengamos recipientes y ojalá bolsas reutilizables de tela, de plástico, aunque mucha gente me dice, mira, están las de vidrio y todo, pues bien, si usted en su casa no tiene niños, no tiene procesos que
que se vayan a asegurar de que le vayan a dañar el producto, pues puede tener algunas cosas en vidrio. Sí, para congelación no es conveniente tener vidrio porque se le puede reventar, pero igual, usted puede tener bolsas y les voy a mostrar una. Vean, esta es una bolsa para papas, que es la bolsa que está en mi casa. Esta está aquí y eso, las papas se pueden guardar ahí y sin hacerle publicidad a nadie con estas bolsas de papel que también son factibles, que ahorita vamos a ver por qué. Pero es importante tener este sistema de empaque para que nos asegure que los productos estén bien. Es importantísimo etiquetar. Eso es uno de los factores vitales para que nosotros podamos desarrollar estos procesos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener certeza de qué es lo que tenemos y cómo lo tenemos. Vean, las cosas se pueden congelar, las cosas se pueden poner con film plástico, podemos tener cuestiones etiquetadas en la alacena, pero si ustedes ven, bueno, este es un acomodamiento ideal, ¿verdad? Pero a veces de ahí vale la pena tomar ese tipo de ejemplos. El almacenamiento importante, nosotros tenemos que tener claro cómo vamos a comprar los productos. Si yo ocupo tomates para toda la semana, pues compro unos más verdecitos que van a durar más días madurándose para llegar al estado ideal y otros más maduros. Y yo puedo tener diferentes formas de almacenarlos. Si ya un tomate está maduro, yo lo meto a la refri. Si está verde, lo dejo afuera, sin ningún problema. Hay cosas que yo puedo meter en el refrigerador si lo voy a utilizar en un corto, mediano plazo. Podemos congelar cosas. Si tengo cosas cocinadas, obviamente en los recipientes apropiados, por lo general yo utilizo recipiente de plástico, lo lavo, lo desinfecto, incluso les echo agua caliente y los pongo a secar. Ya un recipiente de esos secos, yo perfectamente le pongo el producto y guardo el productito en el congelador. Cocino frijoles y guardo 3, 4 recipientes con frijoles. Perdón por la moto fiebre que anda por aquí estos días. Puedo poner unos recipientes con frijoles, ¿verdad? Que están y que puedo ver, ok, hice frijoles este fin de semana, pero no voy a comer frijoles exactamente todos los días. Entonces, guardo las porciones para que el otro martes saco frijoles para poder hacer pinto. El viernes siguiente saco otro tarrito de frijoles para hacerlos majados o como sea, ¿verdad? Pero dependiendo de lo que yo vaya planeando dentro de los menús. Puedo congelar arroz, ya sea en recipientes o en bolsitas, cosas que por lo general vamos a utilizar en un mes o menos, ¿verdad? Igual, reitero, siempre etiquetar. Revisar que todo esté ordenado, ¿verdad? Y hay cosas que nosotros podemos congelar de frutas, pero no las congelamos para poder, imaginémonos que queremos consumirlas frescas de nuevo. Eso no es factible, para eso se necesita una congelación con nitrógeno especial. Entonces, si nosotros vamos a congelar para utilizarlas en batido, ok. Pero si queremos consumir la fruta fresca, entonces mejor planifiquemos bien nuestras compras. Y tenemos que estar, obviamente, revisando constantemente y tener las cosas etiquetadas para que sepamos cómo las vamos a utilizar y cómo las vamos a ir gastando. Vamos con el almacenamiento adecuado en diferentes productos. Vean, tenemos un problema con los vegetales de hoja. Tenemos que tenerlos lo más secos posibles. ¿Por qué? Porque el vegetal de hoja es un vegetal que sus hojas son muy delicadas. Si ustedes majan una lechuga, el otro día, hace poquito hicimos un taller que es el que vamos a replicar con las cosas y majamos unas lechugas para que la gente viera cómo se ve una lechuga majada.
Y me decían, es que no lo puedo creer. Y le digo, sí, es que ella empieza a soltar agua. Ajá, ¿por qué? Porque ya se le rompieron todas sus cuestiones en las hojitas como tales. Ella empieza a, perdón por la moto de nuevo. Es que yo no sé, creo que está en competencia. Entonces, ella empieza a soltar y a dañarse. ¿Qué hacemos? Bueno, la lechuga la podemos deshojar, podemos lavarla, tenemos que asegurarnos de secarla, o sea, de pasarla por una de estas centrífugas chiquititas que venden, que no son caras, y la podemos trabajar en un empaque, en un recipiente con las hojas, ojalá volcadas para que ella no guarde agua y taparlas o con film plástico o taparlas con tapa. El otro día hice una y me duró más de una semana. Ajá. Obviamente ya hay unas orillitas que se le dañan, etcétera, pero más de una semana la lechuga fresca que usted nada más sacaba la lechuguita limpia y hacía su ensalada y listo. El culantro y el apio son un problema porque por nada se pudren, especialmente el culantro. Y yo no sé si ustedes han visto que en muchas ferias del agricultor la gente moja el culantro y moja el apio. ¿Por qué? Para que la gente se le dañe y poderles vender la semana siguiente. Entonces, traten de comprarlo siempre lo más seco posible y sin lavarlo, uno lo empaca, ya sea con un papel toalla o con aluminio o en un recipiente, y usted lo guarda en la refri y le va a durar tamaño poco de días. Igual, para el apio hay bolsas de papel y, y bolsas de papel que son, lo que van a evitar es que el producto se deshidrate con el frío, pero que mantenga el frío para que no se dañe. Entonces, por eso también hay que guardarlo lo más seco posible, pero vieran cómo le sirven a uno las bolsas de papel de pan. Y eso lo podemos tener perfectamente establecido ahí en la casa y guardemos las bolsas de pan y vamos metiendo el apio. Vean, hasta 15 días le dura a uno bien. Vamos con los tubérculos ya para ir cerrando. Tenemos la yuca. La yuca viene, por lo general, viene parafinada, pero nosotros la yuca la podemos pelar, empacar en bolsitas, en cualquier bolsita, no necesitas una bolsa especial. Y resulta que la yuca usted la mete al congelador y cuando usted va a hacer la famosa sopa, la que quiera hacer, usted saca los pedacitos de yuca que necesite y plum, lo echa a la sopa y listo, ya usted se desentendió de eso. Incluso he hecho enyucados, saco la yuca que tengo ahí congelada, la pongo a hervir, plum, la majo y hago los enyucados o la hago, un día de estos hicimos yuca frita con achote, que queda riquísimo. Ahí está, que se me hizo la boca agua. Y la cocinas sin ningún problema. Camote, hay que tratar de no, yuca, camote, tubérculos en general, hay que tratar de no mojarlos porque entonces ellos empiezan a nacer o se pudren y el camote se guarda afuera, en seco, no necesita refrigerarlo porque la refrigeradora tiene humedad y esa humedad de la refrigeradora va a hacer que él nazca. Lo mismo la papa se guarda afuera, pero la papa se guarda en oscuro. Entonces, utilizamos este tipo de bolsas, ajá, que tienen una pared oscura por dentro o incluso bolsas de papel sin hacerle, ¿cómo es? Promoción a nadie, pero estas bolsas de papel que son gruesitas, usted puede guardar la papa ahí adentro sin ningún problema y le dura uno tamaño rato. Vamos con los productos como los frutos, ¿verdad? Todo lo que contenga semilla tiene un problemita. Tenemos aquí el zucchini. Ya en los supermercados nos lo venden empacado con film plástico. ¿Por qué lo hacen así? Porque el zucchini donde se roza uno con otro, inmediatamente le entran bacterias y se empieza a pudrir. Entonces, si los compramos en otro lugar, hay que traerlos con cuidado,
que no, digamos, que no vengan con film plástico y envolverlos con film plástico. Dura hasta una semana o más. Y usted, si usted lo tiene bien, el zucchinito, resulta que el zucchinito, no se deshidrata y no se pudre. Y entonces puedes utilizarlo durante varios días. En el caso del tomate, si vas a cortarlo, una cosa así, el tomate o estos productos es importante guardarlo en la refri ya maduro para asegurarnos de que se nos mantenga. Y hay que cuidar que no se nos deshidrate. Entonces, cuando nosotros cuidamos que no se nos deshidrate, nos dura tamaño poco de día. Lo puede guardar uno en un recipiente plástico con tapa sin ningún problema. El caso del el chile dulce, vieran que el chile dulce sigue, todos estos productos están vivos. Y entonces, como todos estos productos están vivos, ellos siguen respirando. Entonces el chile dulce, yo no sé si ustedes han visto que se nos pone todo arrugadito. Y ese chile dulce que se nos pone todo arrugadito, nosotros podemos ponernos una pequeñísima capa de aceite, unas gotitas de aceite en la mano. Ese chile dulce lo vamos a lavar, lo podemos, incluso yo lo lavo con jabón, pero con esponjita amarilla, ¿verdad? Una esponjita suavecita y los enjuago y los pongo en el escurridor de los trastes. Ahí espero que se seque o lo seco, si me conviene hacerlo más rápido. Y me voy a poner unas gotitas de aceite y lo voy a barnizar con ese aceite. Y resulta que el chile dulce te dura así hasta 15 días o 22, dependiendo del tiempo que lo guardes. Usted lo pone en una bolsita de plástico y lo guarda en la alacena sin ningún problema. Tenemos las inflorescencias, ¿verdad? Que son sumamente delicadas. Nos pasa lo mismo que con el zucchini. Y entonces ellas, donde se rozan, ellas se van a dañar y se pudren horriblemente. Entonces lo que hay que hacer es igual, envolverlas en film plástico cuando las compramos. Los granos son un dolor de cabeza, ¿verdad? Podemos utilizar productos como estas cositas que venden para extraer el aire de los recipientes, ¿verdad? Las harinas también son un problemita, ¿verdad? Hay que guardarlas bien, 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 selladas ojalá en un recipiente seco, bien seco. Las galletas y el pan tienen los mismos problemas. Humedad nos lo daña. Entonces, vieran que es muy vacilón cuando yo compro pan baguette. De ahí a veces traemos 3, 4 panes baguette aquí para la casa, somos un montón. Pero de ahí ya no se lo comieron y al día siguiente y no vamos a botar ese pan, ¿verdad? Obviamente o hacemos budín o hacemos tostadas, pero también cuando queremos comer pancito fresco y mira, está este pan de ayer, metámoslo al horno. Nos mojamos las manos, le ponemos alrededor agua, a veces yo hasta lo meto al chorro, y y agarramos y lo ponemos en el horno y el pan se nos vuelve a tostarlo más bien. Y es parte de las cosas que no deben saber. Huevos lo puse aquí porque mucha gente siempre nos pregunta, ¿hay que guardarlos en la refri o no? Bueno, el huevo es decisión suya dependiendo de la rotación que tenga el producto en la casa. Sí es importante que si usted lo va a guardar en la refri, no puede estarlo sacando y que se sude y que vuelva a meterlo en la refri y en ese juego no se puede estar. ¿Por qué? Porque la pared del huevo es porosa y entonces se nos puede contaminar. Hay que fijarse muy bien el tiempo de empaque y el tiempo de vencimiento para estar seguros de que no nos no nos vayamos a topar con un huevo dañado, ¿verdad? Hay que estar muy pendientes de eso y comprar la cantidad de huevos que vamos a utilizar realmente. Y todas estas sugerencias, pues ya para cerrar, ¿verdad? De mejora en el almacenamiento y las compras en el hogar es obviamente para evitar que botemos productos, tal y como nos decía Laura, pero también para que nos ahorremos dinero.
porque realmente lo que vamos a hacer es ahorrar muchísimo. Ustedes no tienen idea cuánto. Cuando nosotros llegamos y nos damos cuenta de que hacemos en este ordenamiento las cosas en la casa y nos ayuda enormemente a no desperdiciar recursos económicos ni producto. Y aquí están nuestros datos para que si alguien nos quiere contactar por cualquier consulta, estamos a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias a Laura y a Marianela. Sé que estamos un toquecito pasados de tiempo, pero tenemos unas preguntas muy buenas que sé que les van a servir. Entonces, tal vez... Permíteme, Andrea, voy a dejar de compartir y voy a buscarle la página de lo de las recetas para que la gente la vea. Igual nosotros se los vamos a compartir a ellos también. Súper. En los enlaces. Entonces, por mientras les voy a ir haciendo las preguntas. Nos dicen que cuáles son los periodos en que las carnes no pierden sus propiedades y se congelan. O sea, ¿cuánto tiempo podríamos estar congelando carnes? Se recomienda que más o menos un mes. A nivel industrial, las carnes se pueden congelar más tiempo, pero resulta que esa producción industrial está hecha con procesos de nitrógeno, con procesos, digamos, de congelamiento muy rápido. Entonces, son productos que ya vienen muy bien elaborados y entonces por eso es que nos pueden durar más. Pero si nosotros compramos carne ahí en la carnicería, pues lo máximo se recomienda que sea como un mes, más o menos. Ok, perfecto. Y ahí también recalcar que eso siempre lo aprendí de ustedes también, que el no estar congelando, descongelo y lo que me sobró lo vuelvo a congelar, ¿verdad? Eso prohibido. No podemos jugárnosla así. Tenemos que, si vamos a hacer las cosas, ok, yo saco para hacer mañana pollo. Entonces descongelo y hago la cocción. Es mejor hacer eso y guardarlo en la refri y comérmelo al día siguiente, pero hacerlo así estructurado. Vieran que muchas veces a la gente se le daña la carne y se la acabo de comprar en la carnicería, pero tenemos que revisar en cuál carnicería lo compramos porque muchas veces hacen este juego de que congelan y descongelan y ahí al final el producto está dañado. Ok. La familia Cuillo Tenorio nos pregunta, buenos días, ¿qué pasa con la fecha de vencimiento que traen los alimentos? Si es una fecha exacta o tenemos un margen, ¿verdad? Después de esa fecha que indican. Y también, ¿qué pasa con las latas de alimentos que se guardan en la refrigeradora después de abiertos y que dice que se deben desechar? ¿Por qué pasa eso y cuánto tiempo debe pasar para desecharlo? Ok, si usted abre una lata de alimento, es mejor sacar el producto y guardarlo en un recipiente plástico con tapa. ¿Por qué? Porque la lata no te va a sellar ese alimento, primero. Entonces, le agarra, mi mamá dice que sabor a refri, ¿verdad? Pero sí, tiene un sabor diferente. Entonces, no se recomienda guardarlos en la misma lata, especialmente por eso. Y además, si las latas están golpeadas o así, aunque nosotros no lo veamos, la lata trae una cobertura en la parte interna. Si nosotros vemos la lata, tienen una cobertura plástica, que eso es para evitar muchas enfermedades. Antes había grandes problemas cuando empezó el enlatado, a finales de 1800. Había grandes problemas con con la gente que consumía latas que ya estaban viejas. ¿Por qué? Porque van a entrar a procesos de oxidación, bien que mal. Entonces, las latas, aunque no las veamos, tienen un pequeñísimo film plástico. Se ve más como en las latas como de garbanzos y esas cosas que se ve color blanco. Y si están golpeadas, ese golpeteo puede hacer un quiebre dentro de esa parte plástica y puede entrar en contacto el producto que se llama líquido gobierno, el liquidito que tienen, y con la lata, con la parte metálica. Entonces sí se pueden dañar. Yo he visto latas así infladas totalmente. Vieran cómo me costó conseguir fotos de eso, pero sí las tengo. Y con respecto a la fecha de vencimiento, ¿es así? ¿Se dicen que vence hoy o podemos jugarnos el chance un poquitito? Ok, idealmente
nosotros deberíamos de tener claro que tenemos que tratar de respetar eso. Muchas de esas cosas están basadas en estudios de vida útil, hacen pruebas de vida útil también con los diferentes productos. Entonces, lo que tenemos que entender es que el hecho de que poner una fecha de vencimiento no es antojadizo. Es todo un estudio y va una investigación enorme detrás, ¿verdad? Incluso es muy vacilón porque la gente de Atunes, cuando usted conversa con ellos, te dicen, es que nosotros llevamos 75 años en el mercado, lo que es la gente pro salud, ¿verdad? Y ya hemos hecho todas las pruebas posibles para ver cuándo se nos vence. Ajá, entonces tiene una lógica y una razón de ser. Idealmente usted debería de eliminar el producto. Lamentablemente es así. Ok, por cuestiones de tiempo vamos a hacer como unas 3 preguntitas más puntuales. Una es para Laura, que cómo formar parte de la red, ¿verdad? Cómo formar parte y cómo básicamente también como qué beneficios se tiene. Gracias, Andrea, y a quien generara la pregunta. Vamos a ver, la incorporación a la red es un tema voluntario y principalmente está orientado como a organizaciones, ¿verdad? Ya sea una iniciativa ciudadana que ya está constituida como tal, empresas, instituciones, ¿verdad? Normalmente son las que integran la red. Lo que podría suceder es que, ¿verdad? Si es como una persona individual, pues que eventualmente tuviera como alguna incorporación temporal. Por ejemplo, a veces hemos tenido voluntarios, por decir algo, estudiantes, qué sé yo, que están, por ejemplo, en temas de diseño, entonces, ¿verdad? Nos dan como parte de su TCU, de su colaboración desde esa forma, o personas que de un punto de vista de criterio técnico, pues participan en la red. Si no, pues no es necesario tampoco incorporarse, reitero, es más que todo como para organizaciones y que de ahí más bien podamos estar diseminando y replicando la información ya después a los diferentes niveles, ¿verdad? De una comunidad, de una empresa, de una institución, de una cadena, ¿verdad? Entonces, será cuestión como de visualizar cuál es ¿verdad? El rol que quisieran desempeñar. Y dentro de los beneficios, pues básicamente es ser sujeto también de estos tipos de investigaciones que hacemos, estar permeándose, ¿verdad? Sobre más conocimientos, más iniciativas, más opciones para estar reduciendo el desperdicio. En algunos casos que ya hemos avanzado un poco más también a nivel de metodologías, puede ser que algunas empresas más bien quieran abrir sus puertas para hacer justamente donde se desarrollen los estudios piloto que después nos lleven a tener una guía más formal y ya validada para diferentes sectores. Pero en todo caso lo que voy a hacer tal vez es anotar el correo electrónico y si gustan nos contactan para conversar un poquito más al respecto. Sí, igual ahí les vamos a facilitar en los enlaces de la red que usted nos pasó. Otra pregunta sería, ahora, cuando se pasan por cloro, que ya vimos las medidas, todo el mundo vamos a ir a comprar una jeringa para medirlo bien, ¿se vuelven a pasar por agua como para quitarles ese cloro? ¿O sí que puede quedar ahí? Dependiendo del tipo de producto, ¿verdad? Pero hay cosas, por ejemplo, una naranja que tiene una cáscara dura y que se la vamos a quitar. Entonces nosotros la limpiamos, la podemos poner ahí unos minutitos y la dejamos así, porque con el tiempo ese cloro ya se va a eliminar. En el caso de la lechuga tenemos que tener muchísimo cuidado porque es un producto que vamos a consumir muy rápido. Entonces, ese producto, nosotros podemos ponerlo un minutito dentro del cloro, lo sacamos, podemos incluso enjuagarlo si nos quedó muy fuerte, pero si uno utiliza unas disoluciones correctas, pues tal vez no es tan necesario y sí escurrirlo, asegurarnos de escurrirlo. Ok, perfecto. Ahí Ruth nos compartía lo que ella hace, ¿verdad? Que pone a secar al sol los verdes, un poquitito que se ventilen y ya después lo coloca con toallas, dice, de cocina encima del recipiente, que ahí también lo vimos. Y vamos a ver, por tiempo creo que voy a elegir la que nos preguntan de que si se pueden cocinar varias carnes en el mismo sartén, por ejemplo, que primero cocino pollo, sobre eso mismo cocino cerdo y después tal vez cocino res, ¿verdad? Como para no cocinar, lavar el sartén, volver a cocinar porque dice que gasta tiempo y electricidad, que si no hay ningún problema. Bueno, voy a aprovechar y les comparto aquí lo de los links de las recetas del Ministerio de Cultura y Juventud. No es recomendable
No es recomendable cocinarlo, o sea, cocinar sobre lo que hice de uno, volver a poner otro y cocinarlo no es recomendable. O sea, lo que estás haciendo es, puedes contaminar el producto que estés realizando. Entonces, lo ideal es o hacer preparaciones que queden, si tenés varias carnes, ok, hacer las preparaciones y cocinarlo todo junto, pero es una sola preparación. Ajá. Pero sí, especialmente por los problemas que tiene el pollo. Es que el pollo es el que más preocupa. El pollo tiene salmonela. Si nosotros no lo cocinamos bien, el pollo nos puede intoxicar fundamentalmente. Igual, cualquier otra carne, si nosotros no la cocinamos bien, pues también nos puede dañar. Entonces, hay que prevenir ese tipo de cosas, pero sí, cocinar todas las cosas por aparte es el ideal. De hecho, en los restaurantes lo hacen así. Ok, y para descongelar nada más, porque ahí nos preguntan, siempre es mejor descongelar dentro de la misma refri, ¿verdad? En la parte baja. Sí, es el ideal. Es el Ok. ideal dentro de un recipiente, usted pone su bolsita o si su producto viene en un recipiente plástico, pues lo pones ahí. Pero sí es el ideal descongelarlo dentro de la misma refri. O sea, uno tiene que planificar qué es lo que va a hacer al día siguiente. Y lo pones ahí y cocinas y listo. Es mejor para asegurarnos, nosotros tenemos, hoy está haciendo un calor riquísimo, ¿verdad? En Cartago, pero hay momentos en los que de ahí puede ser mucho frío, entonces es mejor tener una temperatura estable que es dentro de la refri y asegurarnos de que las cosas se nos descongelen bien. Ok. Aprovecho y aquí les comparto las páginas. Esta es la página del Ministerio de Cultura. Esta página está, vean, están las cosas de Santa Cruz de Guanacaste, la cocina del Bicentenario, las cocinas tradicionales costarricenses, y viene por libro, ¿verdad? Guanacaste, Heredia y Limón, el de Cartago. Yo tengo el libro de Cartago en físico y es una maravilla. Alajuela y Heredia, vean que vienen el montón de libros y vienen cosas, bueno, Cantón Quepos, Punta Arenas, Corredores y Golfito, cada uno de esos lugares, el recetario de comidas tradicionales nicoyanas, maíz, semilla, o sea, vienen un montón de cosas que son parte de nuestra tradición y vean que tienen un montón y que son importantes dentro de lo que nosotros podemos investigar. Vean, yo lo que hice fue bajarlos y los tengo guardados. Si quiero buscar algo para como yo doy cursos de la parte de industria alimentaria, entonces con los chicos a veces buscamos alguna formulación o cosas, y lo hacemos desde nuestra tradición para que los muchachos aprendan a hacer productos tradicionales también. Exacto, y aprovechar lo propio nuestro. Nos pasamos de tiempo, pero creo que valió mucho la pena. Les vamos a pasar los enlaces, la grabación del video y también hay para que sepan en el correo les va a llegar un pequeño reto a ver quién se apunta de cómo hacer una receta y les voy a pasar el enlace con las cáscaras de sandía para los que estamos acá y aprovechemos ese recurso que me pareció muy interesante. Entonces ahí los voy a poner en el correo también la receta. Agradecerles nuevamente a Laura y a Marianela por la excelente capacitación. Yo he aprendido muchísimo con ellas, demasiado, de cómo almacenar los alimentos, ¿verdad? Y también ser más consciente de las compras que hacemos. Agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Ya nos antojamos de comer esas cosas que vimos ahorita en pantalla. Que tengan un excelente día y ahí les va a llegar toda la información a quienes firmaron la lista de asistencia. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Buen día para todos, hasta luego.